Mira cualquier avenida en México. Durante décadas, una sola fábrica en el estado de Morelos controló el asfalto de toda América Latina. La planta Nissan Civac escupió millones de vehículos Datsun y Tsuru al mercado. Operaba 24 horas al día. Miles de obreros desgastaron sus cartílagos y sangraron bajo el calor extremo para construir un imperio automotriz financieramente invencible. El estruendo del acero martillado nunca se detenía. Pero de repente, las máquinas enmudecieron. El gigante corporativo desmanteló la fábrica entera y arrojó a miles de sus trabajadores más leales a la calle sin dudarlo un solo segundo. ¿Cómo es posible que una multinacional borre un legado de 60 años y destruya su primera casa solo para salvar unos cuantos dólares en sus reportes financieros? Esta es la historia del ascenso y el brutal asesinato corporativo de Civac. Por favor, escríbenos abajo en los comentarios el nombre de qué otra fábrica o marca famosa te gustaría que investigáramos para nuestro próximo episodio. Capítulo 1. Amanecer en Morelos. El año es 1966. El estado de Morelos en México respira al ritmo del campo. La caña de azúcar domina el paisaje. El sol calienta la tierra fértil. Los hombres trabajan con las manos manchadas de lodo. No hay grandes chimeneas. No hay ruido de acero. Es un lugar tranquilo atrapado en un tiempo lento. Pero a miles de kilómetros de distancia, en las oficinas de Tokio, el destino de esta tierra ya está escrito. El imperio fundado por Yoshisuke Aikawa mira hacia el futuro. Nissan necesita cruzar el océano. Necesita una base en el continente americano para conquistar nuevos mercados. Japón ya resulta pequeño para su inmensa ambición. Los directivos despliegan mapas sobre grandes mesas de caoba. Buscan un punto logístico estratégico. Buscan mano de obra accesible. Buscan un gobierno dispuesto a ofrecer todas las facilidades fiscales posibles. El dedo de los altos ejecutivos se detiene en México. Específicamente apuntan a la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca, conocida pronto por sus siglas, Civac. La promesa llega rápida y ruidosa. Los políticos locales anuncian la llegada del gigante asiático. Hablan de progreso absoluto, hablan de modernidad total, hablan de un futuro brillante donde los hijos de los campesinos serán técnicos e ingenieros respetados. La gente escucha con atención. La pobreza en el campo empuja a los hombres a buscar esperanza en el concreto. El gobierno estatal nivela los terrenos a marchas forzadas. Los cimientos de la primera planta de Nissan fuera de Japón comienzan a tomar forma. El acero frío se levanta imponente sobre la antigua tierra agrícola. El eco de la maquinaria de construcción rompe el silencio histórico del valle. Toneladas de cemento cubren la tierra verde. Las grúas levantan estructuras metálicas que proyectan sombras inmensas sobre los viejos caminos de terracería. Los habitantes de Morelos observan la transformación con asombro. Ven nacer un gigante de hierro en su propio patio trasero. La planta Nissan Civac no es solo un edificio industrial. Es un mensaje claro. Es la declaración firme de que México entra en la brutal carrera automotriz global. En Tokio, los cálculos financieros son exactos. Los ejecutivos saben que el éxito de esta operación depende de una variable clave, el trabajador mexicano. Estudian su resistencia física, miden su necesidad económica. Entienden perfectamente que un hombre con hambre de progreso trabajará el doble sin quejarse. Las piezas se encajan a la perfección en el plan corporativo. Nissan enviará la tecnología de punta y el capital necesario. México pondrá el sudor constante y la sangre. Llega mayo de 1966. La planta abre sus puertas oficialmente. Las banderas de México y Japón ondean juntas en los mástiles principales. Los trajes oscuros de los ejecutivos japoneses contrastan con el sol ardiente de Cuernavaca. Los discursos resuenan en los altavoces de la fábrica. Los políticos cortan listones rojos. Los fotógrafos capturan cada apretón de manos. Todo es celebración y sonrisas ensayadas. Los periódicos locales publican titulares de victoria absoluta. El milagro industrial por fin toca la puerta del estado de Morelos. Pero la verdadera historia no ocurre en los podios de los políticos. Ocurre en las enormes filas de reclutamiento. Cientos de hombres se aglomeran fuera de las rejas metálicas, dejan sus machetes afilados, dejan sus sombreros de paja.
Hacen fila bajo el sol esperando una oportunidad de vida. Los reclutadores los examinan de pies a cabeza. Buscan manos fuertes. Buscan espaldas anchas para cargar peso. Buscan miradas obedientes. Los seleccionados firman contratos que venden. Aceptan salarios que mejoran sus ingresos del campo, pero resultan minúsculos comparados con los estándares de la industria internacional. El proceso de adaptación es físico y brutal. El hombre de campo acostumbra a regir vida por el tiempo del sol y la lluvia. Ahora debe obedecer al reloj implacable de la fábrica. Debe moverse al ritmo exacto de la banda transportadora. El sonido de los viejos tractores muere reemplazado por el zumbido eléctrico y el golpe seco del metal. Los capataces japoneses caminan por los pasillos con mirada aguda. Exigen disciplina militar. Imponen el método de producción asiático sin margen de error. Los trabajadores mexicanos absorben el conocimiento rápidamente. Demuestran una habilidad manual extraordinaria. Las manos que ayer cortaban caña a fuerza bruta, hoy ajustan tuercas con precisión milimétrica. El uniforme azul de Nissan se convierte en el nuevo símbolo de estatus en Morelos. Portar ese overol significa tener un ingreso seguro cada semana. Significa llevar comida abundante a la mesa familiar. Significa acceder a un crédito bancario para construir una casa de ladrillos. Los trabajadores caminan por las calles de Cuernavaca con el pecho inflado de orgullo. Sienten que forman parte fundamental de algo más grande. Sienten que construyen el futuro de su país con sus propias manos. Las máquinas gigantes comienzan a escupir los primeros vehículos de la línea. El olor a pintura fresca y goma quemada satura el aire de las naves. El ruido industrial es constante, casi ensordecedor. Los obreros aprenden a comunicarse mediante gritos cortos y señas precisas. Soportan el calor extremo dentro de las instalaciones. Soportan las posturas dolorosas durante horas. Soportan la presión psicológica de cumplir con la cuota diaria establecida en Japón. El ritmo de producción no perdona a nadie. Si un hombre cae exhausto, otro toma su lugar de inmediato. La fábrica exige movimiento perpetuo. El éxito comercial es inmediato. Los autos ensamblados en Civac aprueban todos los rigurosos controles de calidad internacionales. La combinación de la ingeniería japonesa superior y la labor mexicana inagotable resulta ser una fórmula dorada para las finanzas. Los costos de producción caen en picada. Los márgenes de ganancia suben hacia el cielo. En las salas de juntas de Japón, los directivos brindan por la decisión correcta. Morelos se corona rápidamente como la joya más brillante de su expansión extranjera. El impacto económico en Cuernavaca resulta sísmico. La llegada de la planta transforma la geografía urbana para siempre. Alrededor de Civac nacen nuevas colonias populosas. El gobierno pavimenta calles a toda prisa. Se abren pequeños comercios, fondas y tiendas de abarrotes para abastecer al creciente ejército de overoles azules. La vida entera de la ciudad comienza a girar en torno a los 3 turnos de la fábrica. El sonido de la sirena de cambio de turno marca el ritmo cardíaco de miles de familias. Si la fábrica respira, la ciudad vive. Si la fábrica estornuda, la ciudad tiembla de miedo. Mientras tanto, en las líneas de ensamblaje, el cansancio crónico empieza a acumularse. Los hombres jóvenes que entraron con energía desbordante el primer día comienzan a sentir el peso del acero en sus propias articulaciones. Llegan a sus casas con las manos adoloridas y los pulmones llenos de polvo invisible, pero se niegan a rendirse. Tienen familias numerosas que mantener. Tienen hijos pequeños que alimentar y educar. Aprietan los dientes con fuerza, duermen pocas horas y regresan a la línea de ensamblaje al amanecer. No logran ver la trampa invisible que los rodea. Creen firmemente que el sacrificio de hoy garantizará la tranquilidad de su vejez mañana. Creen que la inmensa empresa valora su lealtad ciega. Creen que el pacto laboral es justo y equitativo. En aquel año de 1966, bajo el cielo despejado de Morelos, un ejército de campesinos se quita el sombrero gastado y se abrocha el uniforme azul hasta el cuello. Suspiran hondo y cruzan las puertas de acero de la planta. No saben que acaban de vender no solo su energía vital, el destino de sus hijos y de sus nietos. No saben que acaban de encender una maquinaria corporativa devoradora que exactamente 6 décadas después los desechará como chatarra sin mirar atrás. El reloj de Civac comienza a descontar los días hacia su propio final. Capítulo 2. Datsun y el Conquistador de América.
Las máquinas dentro de Civac despiertan. Es el año 1967 y la planta de Morelos ya no es un proyecto de papel, es un monstruo de acero vivo y palpitante. Las bandas transportadoras comienzan a moverse con un rugido profundo. El ruido metálico inunda las inmensas naves industriales. Los ingenieros japoneses caminan por los pasillos con libretas en mano y cronómetros colgados al cuello. Observan, miden, calculan cada segundo. Los obreros mexicanos ocupan sus puestos bajo las luces fluorescentes. Llevan sus uniformes azules impecables. Tienen las pesadas herramientas listas en las manos. El objetivo es claro: ensamblar el vehículo que conquistará el mercado latinoamericano. El elegido es el Datsun Bluebird, un automóvil compacto, resistente y sumamente económico. Un diseño perfecto para las accidentadas calles de México y los caminos difíciles del resto del continente. La curva de aprendizaje resulta corta y empinada. Los campesinos de Cuernavaca demuestran una capacidad de adaptación brutal. El trabajo manual que antes aplicaban en la siembra de la tierra, ahora lo aplican en la manipulación del metal. Las manos endurecidas por el sol aprenden a calibrar motores, a soldar chasis y a pintar carrocerías con una precisión que sorprende a los propios directivos asiáticos. Existe una barrera del idioma evidente y pesada. Japoneses y mexicanos no hablan las mismas palabras y provienen de mundos opuestos. Pero en la vertiginosa línea de producción, el lenguaje universal es el movimiento. Un gesto rápido de la mano indica detener la banda. Una mirada fija señala un error minúsculo en la pintura. El sudor compartido une a ambas culturas en un objetivo corporativo único: producir más y producir más rápido cada día. El proceso de ensamblaje es una coreografía industrial implacable que no admite errores. Inicias en la imponente zona de prensado. Láminas gigantes de acero toman forma bajo toneladas de presión hidráulica. El sonido es ensordecedor. El suelo de concreto vibra con cada golpe seco de la prensa. Luego las piezas pesadas pasan a la zona de soldadura. Chispas brillantes saltan por todas partes iluminando los rostros cansados. Los obreros, protegidos apenas con gruesas máscaras oscuras y guantes de carnaza, unen el esqueleto de acero del Datsun. El calor en esta sección es francamente sofocante, especialmente durante los implacables meses de verano en Morelos, pero absolutamente nadie se detiene. El ritmo de trabajo lo marca el reloj central. Si un área se retrasa apenas un minuto, toda la fábrica sufre las consecuencias. La presión psicológica pesa sobre los hombros tanto como las propias piezas de acero. Los métodos de trabajo japoneses se implementan con rigor religioso. La filosofía de la mejora continua exige que cada obrero reduzca sus tiempos muerto a cero. Los supervisores miden los pasos que da un trabajador para alcanzar una tuerca. Reducen las distancias, optimizan las posturas, convierten a los hombres en extensiones de las propias herramientas mecánicas. La eficiencia es el dios absoluto de Civac, y bajo esa doctrina implacable, los primeros autos Datsun Bluebird salen finalmente de la línea de inspección. Brillan bajo las luces artificiales con sus defensas cromadas intactas. Los motores se encienden al primer intento con un ronroneo perfecto. Los inspectores japoneses asienten con la cabeza. El producto cumple con los estándares globales más exigentes. Los autos terminados se cargan en enormes camiones nodriza. Salen por las puertas principales de Civac hacia las carreteras de México. El éxito comercial no tarda en explotar. El público mexicano adopta al Datsun de inmediato. Es un auto altamente confiable que nunca deja a nadie tirado. No consume mucha gasolina. Sus refacciones resultan baratas y fáciles de conseguir. Las numerosas familias de clase media encuentran en el sedán japonés el vehículo ideal para su vida diaria. Los taxistas capitalinos también descubren su durabilidad extrema y comienzan a usarlo sin descanso. En cuestión de pocos meses, el nombre Datsun inunda las calles, avenidas y callejones de todo el país. Pero la ambición financiera de Tokio no termina en las fronteras mexicanas. Civac demuestra tener una capacidad de producción que supera por mucho las expectativas iniciales de la junta directiva. La orden ejecutiva llega de arriba sin derecho a réplica. Hay que exportar de inmediato. Los Datsun fabricados íntegramente por manos mexicanas comienzan a viajar masivamente hacia el sur. Llegan a los puertos de Colombia, a las calles de Perú, a las carreteras de Chile. Cruzan las fronteras terrestres hacia toda Centroamérica. Incluso, logran enviar lotes exitosos hacia el frío mercado canadiense y las islas del Caribe.
La calidad de ensamble de la planta de Morelos compite directamente y sin complejos con la de las fábricas originarias en Japón. Civac se convierte de la noche a la mañana en el gran orgullo internacional de la corporación. Revistas financieras especializadas escriben extensos artículos sobre el indiscutible milagro mexicano de Nissan. Los altos ejecutivos viajan frecuentemente a Cuernavaca solo para tomarse fotos sonrientes frente a las líneas de producción operando a su máxima capacidad. El dinero fluye como un río inagotable y furioso hacia las cuentas bancarias de la matriz en Japón. Las ganancias rompen todos los récords históricos de la compañía. El modelo de negocio demuestra ser financieramente infalible. Pagar salarios reducidos en pesos mexicanos y vender miles de autos a nivel continental en dólares genera márgenes de utilidad verdaderamente brutales. La marca se consolida como un gigante indiscutible y temido por la competencia en la región. Para el mundo exterior y la prensa oficial, la planta de Civac es el paraíso industrial definitivo. Es la muestra perfecta de cómo la inversión extranjera beneficia a los países en desarrollo. El gobierno estatal y federal presumen la fábrica como su mayor trofeo político ante el mundo. Todo brilla intensamente en la superficie. Sin embargo, bajo los reflectores cegadores del éxito corporativo, la cruda realidad en el piso de fábrica adquiere un tono mucho más sombrío. La demanda explosiva de los modelos Datsun obliga a la dirección de la planta a acelerar el ritmo sin piedad. Las bandas transportadoras aumentan su velocidad de rotación. El tiempo asignado para ensamblar cada pieza crítica se reduce a simples segundos. Los descansos para ir al baño o tomar agua se vuelven mínimos y estrictamente vigilados. Los obreros ya no caminan por las naves, corren desesperados. Tienen que instalar asientos pesados, ajustar frenos de disco y montar puertas completas en un estado de urgencia permanente. La cuota de producción diaria sube cada mes. Para la dirección, nunca es suficiente. Si ayer produjeron 100 autos en un turno, hoy tienen la absoluta obligación de producir 110. La insaciable ambición de los directivos se alimenta de forma directa del agotamiento físico extremo de sus empleados. Los cuerpos humanos de los trabajadores comienzan a cobrar la inevitable factura de la velocidad. Hombres que apenas superan los 30 años de edad caminan por las calles con la espalda encorvada. Los dolores articulares en hombros y muñecas se vuelven crónicos e insoportables. Las pequeñas clínicas de salud locales en Morelos registran un aumento alarmante en problemas severos de columna, hernias discales y desgaste prematuro de rodillas. Los capataces en la línea ignoran por completo las quejas físicas. La instrucción inamovible es mantener la línea de producción moviéndose cueste lo que cueste. Cualquier intento de reducir el ritmo por fatiga se interpreta inmediatamente como debilidad inaceptable o sabotaje sindical. Los médicos de la propia empresa recetan analgésicos fuertes y antiinflamatorios para adormecer el cuerpo. El objetivo médico no es curar al obrero, sino regresarlo a la línea de ensamblaje para que soporte el dolor agudo hasta el final de su turno. El sudor ácido mancha profundamente los uniformes azules. Los músculos se tensan hasta el límite del desgarre. El aclamado milagro industrial de Datsun se alimenta de la vitalidad y la salud de sus constructores originales. A pesar del intenso dolor físico, los hombres no renuncian a sus puestos. El miedo al desempleo es un látigo corporativo invisible mucho más fuerte que cualquier orden verbal. Saben perfectamente que afuera de las rejas de Civac hay cientos de jóvenes desempleados esperando tomar su lugar por el mismo sueldo o incluso por menos. Atrapados en la asfixiante trampa entre la necesidad de alimentar a sus familias y la trituradora industrial japonesa, los obreros de Morelos normalizan el sufrimiento extremo. Se tragan el dolor en absoluto silencio. Celebran con una sonrisa dolorida y cansada cada nuevo récord histórico de ventas que la gigantesca empresa anuncia en los periódicos. Aceptan con resignación su triste destino de engranajes biológicos reemplazables. El poderoso Datsun conquista América. Pone el nombre de Nissan en la cima absoluta del mundo automotriz. Pero el altísimo precio de esa victoria continental se paga con cartílagos desgastados y espaldas rotas en las oscuras y ruidosas naves de Cuernavaca. El imperio asiático se enriquece desproporcionadamente, mientras la peligrosa semilla del resentimiento obrero comienza a germinar bajo la gruesa y pesada capa de polvo industrial. Capítulo 3. La era del Tsuru, el auto nacional y el sudor invisible.
Los años 80 traen una revolución silenciosa a las calles de México. El querido Datsun cumple su ciclo vital y cede el trono corporativo a un nuevo rey absoluto. Su nombre es Tsuru. La palabra significa grulla en idioma japonés, un ave que simboliza longevidad y buena fortuna. Para la inmensa planta de Civac en el estado de Morelos, ese nombre significa exactamente eso, una era de abundancia financiera incalculable. El diseño del nuevo vehículo es cuadrado, austero y brillante en su simplicidad mecánica. No tiene lujos innecesarios. Tiene un motor prácticamente indestructible. Tiene una suspensión ruda, capaz de soportar sin problemas los peores baches de los caminos rurales y urbanos del país. La línea de ensamblaje en Cuernavaca se transforma radicalmente para recibir este nuevo y ambicioso modelo. Los ingenieros japoneses ajustan los incipientes brazos robóticos en la zona de soldadura. Los obreros mexicanos estudian los nuevos diagramas de cableado eléctrico y memorizan los puntos exactos de ensamble. La producción arranca con una fuerza brutal y desmedida. El país entero recibe al Tsuru con los brazos completamente abiertos. Las familias de la naciente clase media lo compran a plazos mensuales. Los taxistas de la caótica Ciudad de México lo adoptan rápidamente como su herramienta de trabajo definitiva. Pintado primero de amarillo brillante, luego de verde ecológico y finalmente de blanco con rosa, el Tsuru se convierte en una parte integral e inamovible del paisaje urbano mexicano. Si sales a caminar por la calle, ves un Tsuru. Si tomas un taxi de madrugada, te subes a un Tsuru. El compacto japonés domina el mercado nacional con una autoridad incuestionable. Nissan aplasta financieramente a sus gigantes competidores estadounidenses y europeos en territorio latino. Y todo ese poderío comercial supermasivo nace directamente de las calientes entrañas de acero de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca. Durante los años 90, Civac se consolida como el motor económico absoluto del estado. Miles de familias respiran al mismo ritmo de los turnos de la planta. El impacto financiero positivo trasciende por mucho los gruesos muros perimetrales de la fábrica. Los proveedores de autopartes instalan sus propias naves industriales alrededor del gigante ensamblador. Fabrican a marchas forzadas los asientos, los vidrios templados, las alfombras y los complejos arneses eléctricos. Cuernavaca crece de manera descontrolada hacia la periferia. El gobierno local depende vitalmente de los enormes impuestos generados por las operaciones de Nissan. Los líderes sindicales caminan por los pasillos gubernamentales con trajes finos y autos del año. Tienen línea telefónica directa con el mismísimo gobernador del estado. El trabajador regular de Nissan sigue siendo un hombre respetado en su comunidad. Su gafete plastificado de la empresa funciona casi como una tarjeta de crédito en las pequeñas tiendas de abarrotes de su barrio. Cuando llega el codiciado aguinaldo en el mes de diciembre, el comercio local florece de golpe. Los mercados populares se llenan de juguetes importados y comida abundante. Civac ya no es solo una fábrica de vehículos. Es el corazón palpitante de Morelos. Bombea dinero fresco, estabilidad social y rutina a una región que décadas atrás solo dependía de la siembra inestable de la caña de azúcar. Esta gigantesca maquinaria de prosperidad esconde una matemática sumamente perversa. El éxito comercial rotundo del Tsuru se basa en un solo pilar corporativo, su precio bajo en las agencias distribuidoras. Mantener ese precio barato año tras año requiere sacrificios financieros constantes. Y esos duros sacrificios nunca los asume la junta directiva en sus cómodas oficinas de Tokio. Los asumen directamente los hombres que atornillan los bloques de motor bajo el agobiante calor de Cuernavaca. La orden ejecutiva internacional es producir mucho más volumen a un costo mucho menor. La banda transportadora central de Civac vuelve a acelerar su marcha implacable. El sedán tiene una demanda tan inmensa en toda América Latina que la fábrica opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin pausas reales. Los extenuantes turnos nocturnos devoran la juventud de miles de obreros locales. La repetición mecánica de los mismos movimientos musculares destruye lentamente los tendones y los nervios. Un trabajador instala exactamente el mismo panel de puerta 300 veces por turno. Levanta la misma herramienta neumática pesada, aprieta el mismo perno de acero, gira la misma muñeca de la misma manera. El cuerpo humano, por más fuerte que sea, no está biológicamente diseñado para funcionar como una máquina industrial perpetua.
Los primeros síntomas del colapso físico aparecen lentamente entre el personal. Un dolor agudo y punzante en el hombro derecho, un calambre permanente y doloroso en el antebrazo. Una pérdida gradual e irreversible de la audición ocasionada por el ruido ensordecedor de las prensas de estampado. Sin embargo, un silencio pesado reina en la línea de producción. Quejarse médicamente significa arriesgar el empleo. El sindicato oficial, aliado históricamente con los intereses monetarios de la empresa y del gobierno en turno, sofoca rápido cualquier intento de protesta laboral legítima. Los delegados sindicales repiten un discurso vacío por los pasillos. Hablan de cuidar la sagrada fuente de trabajo. Hablan de sacrificarse heroicamente por el crédito del país. Y mientras los obreros tragan puñados de analgésicos en los oscuros vestidores para lograr soportar su jornada completa, los altos ejecutivos celebran márgenes de utilidad históricos en portadas de revistas financieras. La disparidad entre la riqueza global generada y el salario local, crece cada año fiscal. El legendario Tsuru rompe fácilmente la barrera del 1.000.000 de unidades vendidas. Los periódicos internacionales publican extensos reportajes sobre el modelo más exitoso en la historia automotriz de México. Nissan Mexicana se corona como la joya más brillante de la corona mundial del corporativo asiático. El dinero limpio fluye hacia los bancos de Japón en cantidades masivas y continuas. Pero paradójicamente, en las colonias populares de Cuernavaca, los salarios de los obreros apenas alcanzan para cubrir la inflación rampante del país. El poder adquisitivo real de los trabajadores se estanca por completo. El sudor salado de los hombres se vuelve un activo totalmente invisible para las frías hojas de cálculo financiero. La fábrica extrae sistemáticamente la energía vital de sus empleados, convierte esa energía biológica en sedán económicos y la transforma mágicamente en dividendos millonarios, para accionistas que nunca en su vida han pisado el ardiente asfalto de Morelos. Una generación entera de trabajadores sacrifica sus espaldas, sus rodillas y sus pulmones en la línea. Creen firmemente que la todopoderosa empresa los protegerá cuando envejezcan. Confían ciegamente en que su lealtad absoluta será bien recompensada al final del largo camino laboral. No se dan cuenta de que el brutal mundo corporativo está cambiando rápidamente a sus espaldas. Atrás de las gruesas puertas de cristal cerradas, los altos ejecutivos ya miran hacia el norte del país. Dibujan nuevos planos logísticos, proyectan nuevas fábricas mucho más baratas, automatizadas y modernas. El lucrativo reinado del Tsuru parece eterno bajo el cielo despejado de Cibac, pero en realidad, el implacable reloj corporativo ya sigue su fría cuenta. La maquinaria capitalista global prepara silenciosamente a su próximo monstruo industrial, y esta vez, el estado de Morelos no está invitado al futuro. Capítulo 4. El nacimiento del reemplazo y la maldición de Aguascalientes. El calendario marca el inicio de una nueva década. Las ventas del Tsuru mantienen a la planta de Cibac trabajando al límite absoluto de su capacidad humana. En la superficie de las cosas, Morelos sigue siendo la capital automotriz indiscutible de México, pero en las altas esferas corporativas de Japón, el futuro ya tiene otro nombre y otras coordenadas. El mundo industrial cambia a una velocidad vertiginosa. La globalización de los mercados exige una eficiencia logística perfecta. Exige cruzar fronteras internacionales en el menor tiempo posible. Exige reducir drásticamente el costo unitario mediante el uso masivo de la automatización. Y bajo esta nueva y despiadada lupa financiera, la histórica planta de Cuernavaca comienza a mostrar sus profundas grietas logísticas. Cibac tiene un problema geográfico insalvable. La fábrica está atrapada físicamente en un valle densamente poblado. Expandir sus naves industriales resulta económicamente inviable, porque el crecimiento urbano de la ciudad ya devoró todos los terrenos adyacentes. Además, enviar miles de vehículos desde el centro de Morelos hasta la frontera con Estados Unidos requiere atravesar las carreteras más caóticas del país en lentos camiones nodriza. Los estrategas japoneses despliegan nuevamente los mapas globales sobre sus mesas de juntas. Buscan el norte, buscan vías férreas directas, buscan terrenos planos, vastos y sumamente baratos, y encuentran el paraíso corporativo perfecto a cientos de kilómetros de distancia, en el estado de Aguascalientes. La región del Bajío ofrece condiciones irresistibles para el apetito del gigante asiático.
El gobierno de Aguascalientes despliega una alfombra roja de beneficios financieros. Regala extensiones masivas de tierra pública. Ofrece exenciones de impuestos multimillonarias por décadas. Construye infraestructura carretera exclusiva y garantiza una conexión ferroviaria directa, segura y sin interrupciones hasta el lucrativo mercado estadounidense. Para la junta directiva en Tokio, la decisión matemática es muy simple y sumamente fría. En lugar de inyectar capital fresco para modernizar la vieja fábrica de Morelos, destinarán miles de millones de dólares para construir un imperio completamente nuevo desde cero. Nace así el ambicioso proyecto de la planta A1. Mientras los obreros veteranos en Civac siguen apretando tuercas a mano bajo un calor sofocante, en Aguascalientes se levanta una auténtica ciudad de ciencia ficción industrial. La nueva planta no depende exclusivamente del sudor humano para cumplir sus metas. Depende del código de programación, depende de brazos robóticos de última generación que sueldan el acero pesado con precisión milimétrica en total oscuridad. Depende de vehículos automatizados que transportan las autopartes por los pasillos sin la intervención de ningún operador humano. La planta A1 representa el salto evolutivo definitivo de Nissan en el continente. Es limpia, es silenciosa y es implacablemente rápida. El corporativo no escatima un solo dólar en dotarla de la tecnología más avanzada del planeta Tierra. En un contraste doloroso, las viejas naves industriales de Cuernavaca comienzan a acumular el óxido del abandono corporativo. Los altos directivos congelan de inmediato los presupuestos de modernización estructural para Civac. Las gigantescas máquinas prensadoras envejecen. Las herramientas manuales sufren el desgaste de décadas de uso continuo sin reemplazos adecuados. La dirección local exige mantener intactas las mismas cuotas de producción altísimas, pero se niega rotundamente a comprar equipo nuevo de soporte. Los obreros de Morelos compensan las fallas mecánicas de la planta aportando mayor esfuerzo físico personal. Aprietan los dientes y siguen ensamblando autos sin parar. No comprenden por qué el inmenso flujo de dinero de sus ventas récord no regresa nunca en forma de mejoras para su propia fábrica. Entonces llega la orden corporativa más cruel de toda esta historia industrial. La flamante planta de Aguascalientes tiene los robots más caros y rápidos del mundo, pero carece de un elemento fundamental. Carece de la memoria muscular, carece de la experiencia táctil vital, carece del conocimiento empírico invaluable que solo te da pasar 20 años de tu vida frente a una ruidosa banda transportadora. Los directivos japoneses exigen formalmente que los obreros veteranos de Civac entrenen de manera intensiva a la nueva generación de técnicos e ingenieros de Aguascalientes. El corporativo disfraza esta orden bajo el amable y engañoso nombre de transferencia de conocimientos y Hermandad Corporativa Nacional. Decenas de jóvenes ingenieros y operadores novatos viajan desde el Bajío hasta el estado de Morelos. Caminan por los pasillos polvorientos de Civac con libretas de apuntes y cámaras de video. Los veteranos de Cuernavaca los reciben con los brazos completamente abiertos. Hombres con el cabello encanecido y las manos llenas de cicatrices de trabajo comparten generosamente sus mayores secretos profesionales. Les enseñan cómo identificar una falla interna en el motor solo por el sonido sordo de la vibración. Les muestran el ángulo corporal exacto para colocar un pesado parabrisas sin quebrar el delicado cristal. Les explican cómo mantener el ritmo respiratorio adecuado para no colapsar de agotamiento en medio del turno nocturno. Los viejos obreros se sienten sumamente orgullosos de esta tarea. Creen ingenuamente que la gigantesca empresa valora su gran sabiduría. Creen firmemente que capacitar a los jóvenes garantiza la permanencia y el prestigio intocable de su casa. Si no logran dimensionar la terrible tragedia oculta en cada lección técnica que imparten de buena fe. Al revelar verbalmente sus técnicas perfeccionadas por décadas de puro sufrimiento físico, los obreros de Morelos vuelven totalmente desechable su propio trabajo manual. Están entregando voluntariamente el código fuente de su éxito a la fábrica que fue diseñada específicamente en Japón para destruirlos económica y laboralmente. Cada secreto técnico compartido es un clavo grueso más en el ataúd de Civac. La gerencia empresarial documenta meticulosamente todos los procesos enseñados. Traduce el invaluable conocimiento humano a simples manuales operativos estandarizados. Luego, carga esos manuales en las modernas computadoras centrales de Aguascalientes.
El robo intelectual maestro se ejecuta a plena luz del día, bajo la mirada sonriente y confiada de los mismos hombres que están siendo despojados de su único valor de negociación corporativa. Cuando la extensa capacitación termina finalmente, los jóvenes regresan al norte del país. La planta aún no enciende sus modernos motores y la producción estalla por los cielos. El volumen masivo de vehículos ensamblados en el Bajío supera rápidamente cualquier récord histórico de Cuernavaca. Los largos trenes de carga salen de Aguascalientes repletos de autos nuevos directamente hacia la frontera, ahorrando millones de dólares diarios en costos de logística de transporte. El Corporativo Central en Japón celebra la victoria financiera monumental. El nombre del estado de Aguascalientes inunda de pronto todos los reportes financieros internacionales de la marca. Se anuncian velozmente nuevas inversiones millonarias, nuevas expansiones territoriales y nuevas líneas de vehículos globales exclusivamente para la planta del norte. Años más tarde, el complejo crece aún más con la construcción acelerada de la colosal planta A2. Nissan concentra gradualmente todo su enorme poderío tecnológico y presupuestal en un solo estado de la República. Mientras tanto, un silencio ominoso y frío comienza a filtrarse lentamente por las viejas paredes de ladrillo de Civac. El ruido y el bullicio de los años de gloria pierden fuerza de manera gradual. El corporativo desvía los modelos de autos compactos más rentables y modernos hacia las perfectas líneas robotizadas de Aguascalientes. Morelos se queda conformándose con los restos de la producción general. Los obreros observan con angustia cómo las nuevas plataformas tecnológicas se alejan definitivamente de sus manos curtidas. El profundo miedo al desempleo, que antes era solo un susurro vergonzoso en los vestidores oscuros, ahora se convierte en una conversación abierta y aterradora en los grandes comedores de la fábrica. La trampa corporativa internacional se cierra de manera magistral y perfecta. La vieja planta de Civac parió a su propio reemplazo, lo alimentó con su sudor, lo fortaleció con sus ganancias históricas y ahora, mermada y envejecida, se sienta a esperar el inevitable golpe de gracia en medio del valle. Capítulo 5. El cáncer de la reestructuración. La década de 2010 entra con un aire pesado y denso en la ciudad de Cuernavaca. Las calles comerciales alrededor de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca mantienen su ritmo agitado habitual, pero adentro de las gruesas rejas perimetrales de Nissan, la atmósfera cambia drásticamente. El corporativo asiático implementa de forma agresiva una palabra que aterra a cualquier trabajador del sector industrial: reestructuración. En las oficinas blindadas de Tokio, esta palabra significa eficiencia financiera extrema y un aumento directo de dividendos para los accionistas. En el piso de concreto gris de Morelos, significa exactamente el comienzo del fin. La nueva estrategia global exige concentrar toda la producción de alto volumen en complejos ultramodernos. Civac, con sus naves de ladrillo envejecido y su espacio territorial confinado, ya no encaja en la fotografía del futuro corporativo perfecto. El desmantelamiento de la histórica fábrica comienza de forma metódica, calculada y silenciosa. No ocurre con un cierre de puertas de la noche a la mañana. Es un proceso de asfixia gradual diseñado para no alterar los mercados. El modelo Nissan Versa se consolida rápidamente como el nuevo campeón indiscutible de ventas en México y en toda América Latina. Es el sucesor espiritual y comercial del viejo Tsuru. Los obreros de Cuernavaca esperan ansiosos la asignación de este nuevo y lucrativo modelo. Tienen la experiencia acumulada de décadas y la mano de obra calificada lista para el reto. Pero la junta directiva toma la decisión contraria y letal. La producción total del Versa viaja directamente a las nuevas líneas robotizadas del estado de Aguascalientes. El golpe moral resulta devastador para los miles de veteranos en Morelos. Ven pasar los largos trenes y camiones cargados con el nuevo éxito comercial, sabiendo que sus propias manos callosas no tocaron ni una sola tuerca de esos motores. Poco a poco, las líneas de ensamblaje de vehículos compactos y sedanes en Civac reciben la orden directa de detenerse por completo. Los autos de pasajeros, que durante décadas dieron vida a la región entera, desaparecen del itinerario de producción semanal. El corporativo decide dejar en Morelos únicamente la fabricación de la camioneta de carga ligera NP300 y algunas piezas menores de repuesto. La excusa oficial que circula en los boletines de prensa
Habla de una especialización estratégica e inteligente de las plantas nacionales. La cruda realidad visual muestra un vaciamiento deliberado de las instalaciones físicas. La mitad de las gigantescas naves industriales se apagan gradualmente. Las luces fluorescentes del techo parpadean y mueren para no encender jamás. Las pesadas bandas transportadoras que antes rugían día y noche sin descanso, ahora acumulan una gruesa capa de polvo industrial grisáceo. El deterioro físico de la planta se vuelve totalmente inocultable para los ojos de los empleados. Los directivos de finanzas bloquean sistemáticamente cualquier solicitud de presupuesto para mantenimiento mayor. Las goteras aparecen en los techos de chapa de metal durante la violenta temporada de lluvias torrenciales. El agua ensucia el piso de las zonas activas. Las herramientas neumáticas fallan con una frecuencia alarmante. Los montacargas amarillos operan con llantas lisas y motores que tosen humo negro. Los obreros deben improvisar reparaciones rápidas con cinta adhesiva industrial, cables sueltos y piezas recicladas simplemente para no detener la urgente producción de las camionetas comerciales. Trabajan sumergidos en un ambiente que huele a abandono corporativo puro. La desinversión absoluta es una táctica financiera calculada al milímetro por los contadores. Si la inmensa empresa deja morir la maquinaria de vieja generación por simple desgaste natural y falta de piezas, no tiene que justificar contablemente un cierre abrupto ante las autoridades fiscales y laborales del país. La tensión nerviosa en los grandes comedores y los vestidores oscuros alcanza pronto un punto de ebullición peligroso. El terror a los despidos masivos se materializa en rumores constantes y ataques de ansiedad. Los obreros más jóvenes y fuertes buscan empleo desesperadamente en otras zonas industriales cercanas. Los trabajadores veteranos, aquellos que tienen 20 o 30 años de antigüedad forjando el acero de Nissan, se quedan atrapados en una prisión laboral. Son demasiado viejos para ser contratados por otras corporaciones tecnológicas y tienen demasiados años invertidos para renunciar voluntariamente sin recibir su liquidación legal completa. La frustración contenida estalla finalmente en pequeños paros laborales no oficiales. Grupos de trabajadores valientes detienen la pesada línea de la NP300 durante un par de horas en el turno matutino. Cruzan los brazos frente a las carrocerías a medio armar. Exigen claridad total. Exigen seguridad laboral por escrito. Exigen que la gigantesca corporación cumpla el viejo pacto no escrito de proteger a quienes le entregaron su energía, su juventud y su salud. Pero la respuesta de la empresa es una obra maestra de la manipulación burocrática y el control psicológico. El Departamento de Recursos Humanos convoca a asambleas urgentes en los patios principales. Los directivos locales, vestidos con trajes impecables y corbatas de seda, se paran frente a los cientos de hombres de overol azul manchado de grasa. Utilizan micrófonos potentes para amplificar sus palabras de tranquilidad ensayada. Prometen que Sivac sigue siendo un pilar fundamental e intocable para Nissan. Anuncian supuestas inversiones futuras millonarias que casualmente nunca tienen fechas exactas en el calendario de obras. De forma paralela, el sindicato oficial entra en acción rápida para sofocar el fuego de la naciente rebelión obrera. Los líderes sindicales aíslan y amenazan en privado a los obreros más vocales que organizaron los paros. Les advierten mirándolos a los ojos que cualquier huelga formal será declarada ilegal por la Junta de Conciliación Estatal y provocará su despido inmediato sin un solo peso de indemnización. Atrapados brutalmente entre las mentiras corporativas de la gerencia y la traición abierta de sus propios representantes sindicales, los trabajadores tragan saliva, regresan a sus puestos asignados con la cabeza baja y los puños apretados de rabia. Este teatro corporativo funciona perfectamente para mantener la línea de producción activa mientras la empresa prepara su salida definitiva del Estado. Los ejecutivos de logística necesitan que Sivac siga fabricando miles de camionetas NP300, sin interrupciones severas hasta que las nuevas expansiones masivas en Aguascalientes estén completamente listas para absorber de golpe ese volumen de carga. Utilizan la esperanza ciega de los trabajadores viejos como un combustible industrial extremadamente barato. Los hombres siguen soldando chasis pesados, pintando puertas y ensamblando motores, bajo la promesa vacía de una modernización que los propios directivos de Tokio ya tacharon con tinta roja indeleble en sus libretas de contabilidad secreta. Es una agonía industrial prolongada
metódica y profundamente cruel. La vieja planta de Cuernavaca respira artificialmente, pero sus pulmones de acero están colapsando desde adentro de forma irreversible. El verdadero clímax visual de esta época oscura se vive en los inmensos espacios muertos de la fábrica. Caminar por las zonas clausuradas de Civac produce un escalofrío profundo en la espalda. Zonas enteras que 10 años atrás albergaban a miles de personas en un movimiento coreografiado perpetuo, ahora yacen en una penumbra silenciosa e inmóvil. Los brazos de los robots antiguos de soldadura cuelgan inermes de sus rieles superiores como esqueletos metálicos derrotados por el tiempo. Los casilleros oxidados de los vestidores clausurados acumulan telarañas. El silencio industrial es absoluto y aterrador. No hay golpe seco de las gigantescas prensas. No hay zumbido eléctrico de los potentes motores. No hay gritos de advertencia de los capataces en la línea. Es el silencio abrumador de un cementerio corporativo. Un espacio inmenso donde la memoria del incalculable sudor humano se evapora lentamente en el aire caliente. A miles de kilómetros de ese silencio desolador, en los rascacielos blindados y luminosos de Tokio, la Junta Directiva Global celebra con euforia los resultados financieros ciertos de la década. Los números reportados son sencillamente extraordinarios. La dramática reducción de costos operativos en México, lograda mediante la asfixia sistemática de la planta de Cuernavaca y la explotación hiperautomatizada del Bajío, genera bonos multimillonarios en dólares para los altos ejecutivos de traje oscuro. Brindan con copas de cristal fino en salas de juntas alfombradas. Muestran gráficos de ventas ascendentes en inmensas pantallas de alta definición. El cáncer de la reestructuración corporativa devora pacíficamente las entrañas de Morelos, mientras el mercado de valores internacional aplaude de pie la brillante y despiadada estrategia financiera del gigante automotriz. La sentencia de muerte de la histórica planta Civac ya está firmada, sellada y guardada en un archivero asiático. Solo falta encontrar la excusa global perfecta para bajar la guillotina final sobre el cuello de los trabajadores mexicanos. Capítulo 6. La pandemia y la oportunidad cruel de los dueños. El año 2020 paraliza al mundo entero. Un virus invisible cruza los océanos y obliga a cerrar fronteras, puertos y ciudades de forma repentina. Las calles comerciales de Cuernavaca se vacían por orden estricta del gobierno. El comercio local se detiene abruptamente. Dentro de la gigantesca planta Civac, el ruido constante de las maquinarias pesadas cesa por primera vez en más de 5 décadas. Es un silencio diferente al de los habituales fines de semana. Es un silencio cargado de una incertidumbre densa y oscura. La pandemia global rompe la compleja cadena de suministro automotriz en 1000 pedazos. Faltan semiconductores asiáticos. Faltan piezas vitales de acero. Faltan contenedores en los inmensos barcos de carga. Para los obreros encerrados en sus casas, esta pausa forzada representa un miedo profundo al contagio y a la falta de salario para alimentar a sus familias. Pero a 12.000 kilómetros de distancia, en las oficinas corporativas de Japón, la crisis sanitaria mundial no se percibe como una tragedia humana, se ve claramente como la coartada financiera perfecta. La junta directiva de Nissan aprovecha el pánico global para acelerar su plan maestro de austeridad. El mercado automotriz sufre una contracción brutal y las ventas globales caen directamente al vacío. Los altos ejecutivos activan de inmediato un protocolo de emergencia extrema llamado Re-Rinsan. El objetivo oficial de este documento corporativo es reducir drásticamente los gastos operativos, fijos en cientos de millones de dólares, para salvar a la corporación de una posible bancarrota. Los contadores financieros afilan sus lápices y abren los mapas de producción mundial. Ponen una gran cruz roja sobre cualquier instalación que no cumpla con los estándares máximos de rentabilidad veloz y logística internacional sin fricciones. La histórica planta de Morelos, que ya venía sufriendo una severa asfixia presupuestal durante la última década, se convierte inmediatamente en el blanco principal de los recortes masivos en toda América Latina. El argumento corporativo resulta frío e irrefutable en el papel de las auditorías. Mantener operando una fábrica vieja en el centro de un país resulta un lujo financiero insostenible en tiempos de crisis extrema. Los altísimos costos de enviar los componentes importados hasta Cuernavaca y luego transportar las camionetas ensambladas de regreso hacia las fronteras del norte anulan casi cualquier margen de ganancia operativa. Además,
La región del estado de Morelos sufre una escalada constante de inseguridad en las carreteras comerciales que encarece drásticamente las pólizas de los seguros de transporte de carga pesada. Los directivos toman la decisión fulminante de concentrar hasta el último centavo de sus recursos en el moderno complejo hiper-robotizado de Aguascalientes. La pandemia les otorga de manera gratuita el escudo mediático ideal para ejecutar los despidos masivos que llevan años planeando en secreto absoluto. Si la prensa económica pregunta, la culpa la tiene el virus y el colapso de la economía global, nunca la despiadada avaricia corporativa. A medida que las estrictas restricciones sanitarias disminuyen lentamente, CIVAC intenta reanudar sus operaciones básicas. Los obreros regresan a las polvorientas naves industriales usando cubrebocas y guardando la distancia reglamentaria. Tienen la esperanza desesperada de recuperar sus ingresos perdidos durante los meses de encierro. Pero el escenario mecánico que encuentran adentro es desolador. Las líneas de producción operan apenas a una fracción mínima de su capacidad histórica. Los turnos de trabajo se reducen exactamente a la mitad. Los días de descanso forzado sin goce de sueldo se multiplican aceleradamente cada mes que pasa. Y entonces, comienzan a llegar las temidas cartas de recursos humanos. No son despidos masivos en un solo día para evitar huelgas explosivas o fuertes escándalos políticos. Es un goteo lento, metódico y altamente venenoso. Un recorte puramente quirúrgico diseñado para desangrar a la plantilla laboral sin provocar ruido excesivo en los pasillos de los tribunales. Llaman primero a los obreros más veteranos de la planta, aquellos hombres curtidos que ingresaron a la fábrica en la época dorada del exitoso Suru, hombres que tienen hernias discales incurables, profundas cicatrices de quemaduras en los brazos y pulmones manchados permanentemente por décadas de respirar polvo metálico denso. Los citan en oficinas pequeñas y frías, totalmente aisladas de la línea de ensamblaje. Un abogado externo de la empresa, impecablemente vestido, les entrega una hoja de cálculo impresa en blanco y negro. Les explica con voz plana y sin emociones visibles que la posición laboral ha sido suprimida por la urgente reestructuración global derivada del terrible impacto económico de la pandemia. Les ofrece una suma de liquidación condicionada obligatoriamente a la firma inmediata del documento de renuncia voluntaria. Si el valiente trabajador protesta, el abogado amenaza sutilmente con llevar el caso a juicios laborales eternos donde el empleado desgastado no cobrará un solo peso en años de litigio. Cientos de hombres fuertes se quiebran por completo dentro de esas oficinas cerradas. Se quitan lentamente la gorra azul con el emblema cosido de la empresa. Firman los pesados papeles con las manos temblorosas. Empacan sus herramientas personales en cajas de cartón desgastadas y caminan por el pasillo central de la planta hacia la salida por última vez. Los guardias de seguridad privada escoltan de cerca a cada despedido hasta el portón principal para asegurar que no crucen palabras con el resto de sus compañeros activos en las líneas. La gerencia aísla el dolor individual para evitar un peligroso motín colectivo. Afuera de las rejas de CIVAC, estos veteranos enfrentan una realidad social aterradora. Tienen más de 50 años de edad. Sus cuerpos humanos están destrozados por el trabajo industrial ininterrumpido y el competitivo mercado laboral mexicano los considera piezas biológicas inservibles. La inmensa empresa que consumió felizmente su juventud los expulsa a las calles sin piedad justo en medio de la peor crisis económica del siglo XXI. Mientras los obreros laclaques de Cuernavaca pierden sus empleos por goteo continuo, los altos directivos en Tokio celebran internamente la efectividad brutal de su guillotina corporativa. Cada quincena que pasa, la nómina fija de Morelos adelgaza drásticamente. Los sindicatos oficiales, fuertemente alineados con la cúpula empresarial, emiten comunicados de prensa tibios pidiendo comprensión total a sus agremiados asustados. Culpan repetidamente a la crisis mundial de semiconductores. Piden a los trabajadores leales aceptar sus liquidaciones con dignidad y silencio para no perjudicar a la industria nacional. El pacto silencioso de traición laboral se consolida de manera perfecta y sin obstáculos. La histórica planta de Cuernavaca ya no es un centro de producción pujante, es una inmensa y oscura sala de espera para el despido inminente. La fría estrategia de asfixia industrial funciona a la máxima perfección posible.
Reducir la plantilla laboral de manera gradual permite a la corporación extranjera evitar las altísimas multas gubernamentales por cierre injustificado y masivo. Al mismo tiempo, los equipos logísticos trasladan sigilosamente la maquinaria útil restante y los últimos moldes costosos de la camioneta hacia las enormes naves seguras y robotizadas del norte del país. Los pesados camiones de mudanza industrial salen de Cuernavaca durante las madrugadas oscuras, fuertemente escoltados por vehículos de seguridad privada. Se llevan pedazo a pedazo el alma mecánica del golpeado valle. La pandemia mundial proporcionó la cortina de humo mediática perfecta. Lo que la sociedad civil percibe como un lamentable daño colateral de una crisis sanitaria incontrolable es en realidad la ejecución impecable de un asesinato corporativo a sangre completamente fría. Los habitantes de Morelos observan incrédulos cómo el motor económico más grande e imponente de su historia reciente se apaga lentamente frente a sus propios ojos. Los pequeños y bulliciosos restaurantes que alimentaban a los miles de obreros en los cambios de turno tienen que bajar sus pesadas cortinas metálicas para siempre. El flujo constante de dinero en efectivo desaparece súbitamente de los barrios populares aledaños a la zona industrial. El agresivo virus mató a miles de personas en los pasillos de los hospitales del Estado, pero la reestructuración corporativa mató el futuro económico seguro de decenas de miles de familias enteras. La ciudad siente un nudo pesado en el estómago. Saben perfectamente que la gigantesca fábrica ya no respira como antes. Saben con dolorosa claridad que los poderosos dueños japoneses ya empacaron todas sus cosas de valor. Ahora, el reloj macabro avanza sin frenos hacia el inevitable golpe final. Solo falta que los ejecutivos tengan el atrevimiento absoluto de clavar el último clavo de acero en el ataúd y hacer público lo que los obreros ya saben profundamente en sus huesos destrozados. Capítulo 7. La sentencia del 2026 y la lágrima de acero. Marzo de 2026. El viento sopla cálido sobre el valle de Cuernavaca, pero un frío antinatural recorre la espina dorsal de la ciudad industrial. Durante meses intensos, los pasillos de la planta Nissan Civac albergaron susurros, miedos contenidos y esperanzas frágiles. Hoy el rumor se convierte en un bloque de hielo sólido e inamovible. Inmensas puertas de acero azul, donde 3 generaciones completas de morelenses marcaron su entrada con orgullo patriótico, aparece pegado un documento oficial. Tiene los logotipos corporativos impecables, tiene firmas ejecutivas y sellos legales. Tiene una redacción burocrática perfecta, calculada al milímetro y libre de cualquier emoción humana. El texto anuncia el cierre definitivo y total de las instalaciones. La producción de la histórica camioneta NP300 se traslada íntegramente a las modernas naves del Bajío. 60 años de historia industrial, de récords continentales de ventas y de lealtad absoluta quedan borrados de un solo plumazo en una lujosa sala de juntas a medio mundo de distancia. Los trabajadores del primer turno llegan al amanecer. Leen el papel en absoluto silencio. Algunos frotan sus ojos cansados, negándose internamente a aceptar las frías letras impresas. Otros simplemente bajan la cabeza y aprietan los puños dentro de los profundos bolsillos de sus uniformes manchados de grasa y esfuerzo. No hay gritos desaforados, no hay disturbios inmediatos en la explanada. Hay un choque psicológico profundo, el tipo de impacto mudo que precede a un terremoto social devastador. El gigante asiático finalmente pronuncia la sentencia de muerte en voz alta y clara. La noticia explota en los medios de comunicación locales y nacionales antes del mediodía. Los titulares de los periódicos gritan la magnitud de la tragedia económica. Los políticos del estado de Morelos entran en un estado de pánico frenético y visible. Convocan ruedas de prensa urgentes frente a docenas de micrófonos. Prometen instalar mesas de diálogo de alto nivel. Juran proteger los miles de empleos directos e indirectos que sostienen la endeble economía de la región entera. El gobernador realiza llamadas telefónicas desesperadas a las embajadas extranjeras, a las secretarías federales en la capital, a las oficinas centrales de la corporación. Pero el teléfono suena en el vacío burocrático. La junta directiva en Tokio no negocia decisiones globales con autoridades locales de países en desarrollo. Para ellos, el estado de Morelos es simplemente una celda solitaria en una inmensa hoja de cálculo internacional, y esa celda ya marca números rojos inaceptables para los accionistas.
Los líderes del sindicato Fujil convocan asambleas extraordinarias en los polvorientos patios traseros. Intentan canalizar la furia naciente de los trabajadores hacia acuerdos de liquidación ordenados y pacíficos. Hablan de supuestos bonos compensatorios especiales y retiros anticipados para los más viejos. Pero sus palabras diplomáticas suenan huecas frente a cientos de hombres que están perdiendo no solo su sustento básico, sino el único propósito de vida que han conocido desde que eran adolescentes. Los obreros veteranos toman la palabra con la voz quebrada. Recuerdan los años duros del Datsun. Recuerdan las agobiantes noches sin dormir para alcanzar las cuotas imposibles del Tsuru. Exigen respuestas claras que nadie en ese auditorio sindical tiene el poder real de ofrecer. La cruel realidad financiera se impone rápidamente. Ningún discurso político encendido ni protesta laboral aislada puede detener el avance ciego de la gigantesca maquinaria de reestructuración capitalista. El calendario avanza implacablemente hacia el último día de operaciones marcado por la corporación. Las semanas finales dentro de Civac transcurren en un ambiente surrealista y opresivo. La inmensa planta adquiere la atmósfera sombría de un pabellón de cuidados paliativos hospitalarios. Los directivos de planta exigen cumplir estrictamente las últimas cuotas de producción de la camioneta NP300 antes de apagar los interruptores principales. Los trabajadores, en un acto de dignidad humana incomprensible para los fríos contadores extranjeros, deciden ensamblar esos últimos vehículos con una perfección artesanal absoluta. Revisan cada punto de soldadura 2 veces. Pulen cada cofre metálico hasta que brilla como un espejo perfecto. Ajustan los motores pesados con una suavidad reverencial. Depositan en esos últimos chasis de acero toda la frustración contenida, el dolor sordo y el profundo orgullo de su noble oficio. El desmantelamiento físico ocurre lentamente frente a sus propios ojos. Mientras ellos atornillan las últimas puertas laterales, cuadrillas de contratistas externos comienzan a empacar los costosos brazos robóticos de las zonas ya clausuradas. Desconectan los gigantescos cables de alta tensión. Envuelven las formidables prensas hidráulicas en gruesas capas de plástico industrial protector. Montacargas ajenos a la rutina de la planta se llevan los estantes de refacciones, las costosas herramientas de precisión y las computadoras centrales de diagnóstico. La fábrica histórica se vacía desde adentro, idéntica a un cuerpo gigante que pierde sus órganos vitales uno por uno. El eco perturbador de las naves industriales crece exponencialmente cada tarde. El inmenso espacio hueco devora los últimos sonidos conocidos de la vieja producción. Llega finalmente la mañana del último turno operativo. El sol sale sobre la capital morelense iluminando las altas chimeneas apagadas y sin humo. Los obreros entran caminando lentamente por los controles de acceso. No hay prisa alguna. El reloj checador electrónico marca la entrada por última ocasión en la historia. Todos toman sus posiciones habituales en la línea final. El metal frío comienza a avanzar por la pesada banda transportadora. Los movimientos musculares son precisos, pero están cargados de una lentitud profundamente dolorosa. Nadie quiere que el metal llegue al final del oscuro recorrido. Alrededor de las líneas todavía activas, cientos de trabajadores de otras áreas ya desmanteladas se aglomeran en un silencio absoluto para observar el proceso final. Forman un largo pasillo humano a ambos lados de la gran maquinaria central. La última carrocería recibe su densa capa de pintura. El último motor desciende lentamente desde la grúa principal superior y encaja perfectamente en el chasis desnudo. Los técnicos especializados conectan los arneses eléctricos finales con dedos ágiles. El inspector jefe de calidad revisa la unidad completa, marca su hoja de registro con un contundente visto bueno y asiente con la cabeza hacia el operador central de la pista de pruebas. El operador traga saliva difícilmente, gira la llave maestra y el motor ruge con una fuerza vital impresionante. Un aplauso cerrado, estruendoso y terriblemente amargo estalla en la nave principal. Los hombres maduros lloran abiertamente sin intentar ocultar sus rostros. Lágrimas gruesas que caen sobre las suelas de las botas de seguridad y se mezclan para siempre con el denso polvo metálico del suelo. Entonces, la sirena principal de Civac, esa misma sirena potente que durante 6 décadas dictó el ritmo acelerado de la vida, el descanso familiar y el progreso comercial de la ciudad entera, suena por última vez. Es un sonido largo, grave y agudamente melancólico.
Un aullido mecánico final que cruza los altos muros de la fábrica y viaja arrastrado por el viento hasta las colonias más lejanas de Morelos. En las calles aledañas, los comerciantes detienen por completo sus actividades diarias. Las amas de casa se asoman por las ventanas de sus pequeños departamentos. Todos saben exactamente lo que significa ese sonido interminable. Es el fin de una era. Adentro, la inmensa banda transportadora central se detiene con un golpe seco que retumba en las paredes. Las fuertes luces de trabajo ubicadas sobre la línea se apagan en secuencia automática, dejando enormes zonas industriales sumergidas en una penumbra definitiva y sepulcral. Los obreros rompen filas y se abrazan fuertemente. Hombres fuertes, de manos sumamente callosas y espaldas crónicamente adoloridas, se aferran unos a otros buscando el único consuelo posible. Recuerdan a los compañeros que murieron de silenciosas enfermedades laborales en años anteriores. Recuerdan los mejores años de juventud entregados voluntariamente a la pesada línea. Se despiden acariciando las máquinas frías que fueron sus fieles compañeras mudas durante toda su dura vida adulta. La imparable corporación transnacional empaca sus inmensas ganancias financieras y mira fijamente hacia el norte, hacia las líneas pulcras y automatizadas donde el problemático factor humano se reduce a su mínima expresión contable. Detrás de sus pasos seguros e internacionales, dejan un monumental cascarón vacío de concreto gris en medio del valle de Cuernavaca. Dejan a miles de familias totalmente a la deriva en un mar oscuro de incertidumbre económica y social. El gigante corporativo que llegó triunfante en el lejano 1966, prometiendo progreso cívico y modernidad infinita, se marcha finalmente por la puerta trasera sin mirar atrás, abandonando por completo, de la forma más fría y financieramente calculada posible, al valioso primer hijo que le entregó su sangre y su vida entera. Capítulo 8. El legado oxidado y la lección del capitalismo. El año 2026 avanza con una lentitud amarga en el estado de Morelos. Las enormes puertas de acero de la ciudad industrial del Valle de Cuernavaca permanecen cerradas al público. Detrás de esas rejas metálicas, la histórica planta de Nissan Civac sufre su disección final. Es un proceso metódico, frío y brutalmente eficiente. Las cuadrillas de trabajadores externos desarman las líneas de producción pieza por pieza. Cortan los gruesos cables de alimentación eléctrica que alguna vez transportaron la energía de la fábrica. Separan los costosos brazos robóticos de sus bases de concreto y los envuelven en capas gruesas de plástico negro protector. Los enormes tractocamiones entran completamente vacíos al patio principal y salen cargados de maquinaria pesada. Tienen como destino final las modernas y pulcras instalaciones del Bajío. El gigante corporativo no deja absolutamente nada de valor en la tierra que lo vio nacer internacionalmente. Las inmensas naves de ladrillo que durante 60 años albergaron el ensordecedor ruido del progreso constante quedan completamente huecas. El viento entra por las ventanas rotas y levanta nubes de polvo gris sobre el piso marcado por décadas de aceite, pintura seca y sudor humano. La cuna del milagro automotriz mexicano se convierte rápidamente en un gigantesco y silencioso mausoleo de concreto. El impacto de este cierre resuena mucho más allá de los muros perimetrales de la antigua fábrica. La economía de Cuernavaca recibe un golpe letal e instantáneo. Las pequeñas arterias comerciales que rodeaban a Civac sufren un colapso total y absoluto. Las fondas de comida, que solían preparar miles de raciones diarias de arroz y frijoles para los obreros en los cambios de turno, apagan sus estufas de gas para siempre. Los dueños recogen sus mesas de plástico descolorido y colocan gruesos candados oxidados en sus puertas de metal. Las tiendas de abarrotes, las papelerías y los pequeños talleres mecánicos del barrio pierden a su clientela segura de la noche a la mañana. Los proveedores locales de refacciones y servicios industriales se declaran en bancarrota al perder su contrato principal e insustituible. El dinero en efectivo desaparece de las calles como el agua en el desierto. Las familias obreras, ahora desempleadas y con liquidaciones que apenas cubren las deudas inmediatas, reducen drásticamente su consumo básico. El estado de Morelos pierde de golpe a su mayor contribuyente privado y el gobierno local sufre un enorme déficit en la recaudación de impuestos. Las autoridades políticas pronuncian repetitivos discursos de reactivación económica frente a las cámaras de televisión,
Pero las palabras vacías de los funcionarios no logran alimentar a las decenas de miles de bocas que dependían directamente del funcionamiento de la línea de ensamblaje japonesa. Para los hombres y mujeres que dedicaron su vida entera a ensamblar vehículos Datsun, Tsuru, Versa y camionetas NP300, el daño es irreversible y profundamente personal. Los veteranos de la planta caminan por las calles de su propia ciudad con una mirada vacía y perdida. Sus cuerpos guardan el doloroso registro físico de la explotación industrial corporativa. Tienen los hombros desgastados permanentemente, las rodillas rotas por el peso y la audición severamente dañada. El mercado laboral actual exige juventud biológica, rapidez excesiva y conocimientos de programación digital avanzada. Nadie quiere contratar a un hombre de 55 años cuya única habilidad maestra es soldar pesados chasis de acero con precisión manual perfecta. Fueron entrenados estrictamente para ser los mejores operadores automotrices del continente, bajo un sistema que les prometió seguridad eterna a cambio de lealtad laboral absoluta. Creyeron fervientemente en la gran promesa corporativa. Entregaron sus mejores años productivos sin hacer una sola pregunta de rebeldía. Y ahora descubren, de la forma más dolorosa y humillante posible, que la gigantesca corporación asiática nunca los consideró realmente parte de una familia. Para los calculadores contadores en Tokio, los obreros mexicanos solo eran números transitorios en una compleja ecuación financiera global, un simple recurso biológico consumible que la empresa descartó en el momento exacto en que dejó de ser financieramente conveniente para la cotización de sus acciones en la bolsa de valores. La trágica historia de la planta Nissan Civac no es un caso aislado en la brutal economía moderna. Es la lección más pura, cruda y transparente sobre la verdadera naturaleza del capitalismo corporativo del siglo XXI. Yoshisuke Aikawa fundó un imperio enorme buscando la grandeza global continua. Esa grandeza monumental se construyó directamente sobre las espaldas sudorosas de miles de campesinos morelenses que aprendieron a dominar el duro acero industrial a base de sacrificio. Generaron riquezas incalculables que cruzaron el Océano Pacífico durante 6 décadas continuas. Hicieron de Nissan la marca automotriz más poderosa, influyente y vendida de todo México. Pero el gran capital no tiene patria, no tiene ninguna memoria histórica y ciertamente carece de gratitud humana. Cuando el despiadado plan global de reestructuración llamado Re-Rinsan exigió mayores márgenes de ganancia inmediata y menor fricción logística fronteriza, el pasado glorioso de Cuernavaca no pesó absolutamente nada en la fría balanza ejecutiva. La corporación multinacional eligió el prometedor futuro robotizado en el estado de Aguascalientes y abandonó a su fiel hijo primogénito en medio del valle semidesértico. La trágica caída de Civac deja una advertencia sombría y grabada en fuego para cualquier trabajador del mundo entero. No importa cuántos asombrosos récords de producción internacional logres romper. No importa cuánta sangre roja y sudor salado dejes derramados en la ruidosa línea de ensamblaje. El día fatal en que una brillante hoja de cálculo extranjera dicte que tu antigua fábrica es demasiado vieja o demasiado cara de mantener operativa, el gigante industrial apagará las luces sin mostrar remordimiento alguno. Las eficientes máquinas se irán lejos en camiones pesados, el inmenso dinero volará electrónicamente a cuentas bancarias lejanas y seguras, y todo tu enorme legado laboral quedará reducido a un inútil montón de acero oxidado quemándose bajo el implacable sol.